Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMC Shalom Internacional comparte esta semana la Parashá Beshalach, que significa cuando dejó ir. Continuamos hoy con el estudio de la segunda aliyá en el libro de Shemot, Éxodo en español, capítulo 14, versículos del 9 al 25. Antes de iniciar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero Moshe le dijo al pueblo: no tengan miedo, esperen y verán la liberación que Yahvé realizará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahvé peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Hay situaciones en las que pensamos que Yahvé está haciendo cosas sin sentido, es decir, no vemos el objetivo con el cual hace lo que hace. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros no siempre estamos para entender, sino para contemplar en plenitud de confianza. Divrei Hayamim Bet, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 dice: ustedes ni siquiera necesitan pelear esta batalla. Solo tomen sus posesiones, Yehudá y Jerusalén, párense quietos y miren cómo Yahvé los salvará. No tengan temor ni estén afligidos, vayan contra ellos porque Yahvé está con ustedes. El Teilim, Salmo capítulo 46, versículos 10 y 11 dice: estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Yahvé Elohim Sebaot está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es una de las innumerables situaciones en las que Israel ha estado de la mano de su creador. Por un lado el mar, por el otro Faraón con todo su ejército. No había escapatoria, era una muerte segura. Pero Yahvé tenía otro plan en mente para el cumplimiento de sus promesas, puesto que su nombre es fiel y verdadero. Juan capítulo 11, versículo 40 dice: Yeshua le dijo: ¿no te dije que, si permaneces confiando, verás la gloria de Yahvé? La palabra usada para liberación es Yeshua, del Strong número 3444, que quiere decir liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo o victoria. Y es así precisamente que se llama nuestro Mashiach. Podemos pensar que Moshe estaba hablando tanto momentánea como proféticamente, es decir, estaba hablando del evento que estaba a punto de ocurrir, así como del evento que ocurriría en el futuro, de la salvación de Israel por medio de Yeshua. Otro evento que apoya dicha salvación, anunciado desde la Torá y que muestra dicha salvación, es expresado por el Sheliach, que significa enviado, Shimon Kefa, apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahvé mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Versículo 22. Y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Este evento es considerado como un tevilá, ya que el pueblo pasaba no solo de un lugar a otro, sino también de un estado a otro. En otras palabras, pasaban de Egipto a conquistar la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad, de ser siervos de Faraón a ser siervos de Yahvé, de guardar las leyes y las tradiciones egipcias a guardar la Torá. Esto es precisamente lo que hacemos en el tevilá, pasar de un estado de impureza a uno de completa pureza. Gracias a Yeshua, quien es la puerta, ingresamos de forma legal a la ciudadanía de Israel. El tevilá, la inmersión o nuevo nacimiento son el mismo acto, conocido por nosotros como el bautismo. Expresar estos términos de una forma correcta y entendible sería: el bautismo para nuevo nacimiento es la inmersión que recibimos por primera vez para recibir el perdón de pecados y con ello la salvación. Como somos estudiantes de Torá, gracias a la revelación de las raíces hebreas, debemos tener una mayor comprensión de cada término y profundizar en él hasta llegar a su completo y máximo entendimiento. Esto es más que crucial, pues de ello depende que pasemos de la muerte a la vida.
El Tevilá para nuestro nacimiento. El Tevilá en agua es una parte de la salvación junto con el Teshuvá, que se traduce como retorno o arrepentimiento. Y el don del Ruach HaKodesh lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 38. La inmersión es la muestra y la expresión de la fe obediente, la emuná, a las palabras del mismo Yeshua en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Al llegar a este camino, lo primero que se establece en nosotros es la obediencia a su palabra, lo que podemos encontrar en Marcos capítulo 16, versículo 16 y en Hechos capítulo 2, versículo 41. El modo bíblico del Tevilá, del bautizo, es por inmersión en agua, entendiendo el concepto de las muchas aguas o fuentes de muchas aguas. Y eso significa aguas que no están estancadas. Primero, porque fluyen. Segundo, porque broten de una fuente natural. Y finalmente, porque estén en constante movimiento. Estas son características bíblicas que no se presentan con la misma claridad si se hace en piscinas, estanques o en los famosos bautisterios. La inmersión es el único método que retiene el simbolismo bíblico de una sepultura. Mateo capítulo 3 versículo 16, Hechos capítulo 8 versículos 36 al 39 y Romanos capítulo 6 versículo 4 hablan de ello. La emuná, la fe en Yeshua, y teshuvá, arrepentimiento de los pecados, son necesarios para la validez del Tevilá. En ese sentido, el bautismo de niños no es válido. Los invitamos a leer Mateo capítulo 3 versículo 8, Hechos capítulo 2 versículo 38 y el capítulo 8 versículo 37. El Tevilá es más que una ceremonia simbólica y más que una declaración pública de una reunión a la que hilá en la congregación. El eunuco etíope fue bautizado en el desierto sin la presencia de observadores. El bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que lo recibió a la medianoche justo en el momento que escuchó el mensaje del evangelio. El significado bíblico de la inmersión en agua es el siguiente. Primero, Yahvé perdona los pecados en la inmersión en agua. Hechos capítulo 2 versículos 38 y capítulo 22 versículo 16. El Eterno borra la lista de pecados y cancela la pena por el pecado, la transgresión a la Torá, la cual encontramos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Él lava los pecados, los sepulta para siempre, no los futuros. A la mujer hallada, supuestamente en adulterio, le dijo: vete y no peques más. Segundo, el Tevilá es una parte del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 versículo 5, Tito capítulo 3 versículo 5. Tercero, el Tevilá nos identifica con la sepultura de Yeshua. Romanos capítulo 6 versículo 4, Colosenses capítulo 2 versículo 12. Indica que hemos muerto al pecado por el arrepentimiento y estamos sepultando nuestros pecados pasados, el dominio del pecado y la manera pecaminosa de vivir, es decir, vivir sin Torá. Cuarto, el Tevilá en agua es una parte del único nuevo nacimiento de agua y espíritu que nos coloca en el Mashiach. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4, Gálatas capítulo 3 versículo 27, Efesios capítulo 4 versículo 5. Es una identificación personal con Yeshua y es una parte vital para la entrada a su familia. Esto dice Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que, entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahvé y miembros de la misma familia de Yahvé. Quinto, el Tevilá es una parte de nuestra circuncisión del corazón. Colosenses capítulo 2 versículo 11 al 13. Por el nuevo nacimiento retornamos a la relación con Yahvé, pues el pacto ha sido renovado. La Biblia enseña que el Tevilá debe ser ministrado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: entonces Shimón les dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de santidad. Esto incluye el invocar el nombre de Yeshua oralmente. Capítulo 22 versículo 16 de Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y sumérgete, y lava tus pecados, invoca su nombre. Santiago capítulo 2 versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Extender la invitación a los que han sido bautizados en forma diferente.
Hechos capítulo 19 versículos del 1 al 5. Mientras Apolo estaba en Corinto, Shaul llegó a Éfeso. Después de recorrer las regiones interiores, allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu de Santidad cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu de Santidad. Y les preguntó: ¿qué inmersión recibieron entonces? Ellos respondieron: la inmersión de Johanán. Y Shaul dijo: Johanán sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en el que había de venir después de él, es decir, en Yeshua el Mashiach. Cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del Maestro Yeshua el Mashiach. Y hacerlo en el nombre de Yeshua, que ha sido revelado en las raíces hebreas de la emuná, la fe obediente. Esta fórmula debe albergar los siguientes elementos: haciéndolo en el nombre de Yeshua HaMashiach, su identidad verdadera, entendiendo la obra del Mashiach, muerte, sepultura y resurrección para salvación, estableciendo la verdadera autoridad, es decir, entendiendo la habilidad de salvarnos en sí mismo. Las razones bíblicas para la inmersión en el nombre de Yeshua, el Mesías, son las siguientes. Primero, la congregación del primer siglo adhería para sí exclusivamente esta fórmula. La Biblia registra 5 relatos históricos de inmersiones realizadas en la Keilah, las cuales destacaron el nombre o la fórmula. En cada caso es el nombre de Yeshua. Hechos capítulo 2 versículo 38, capítulo 8 versículo 16, capítulo 10 versículo 48, capítulo 19 versículo 5 y capítulo 22 versículo 16. Las epístolas también hacen referencia a esta fórmula del nombre de Yeshua HaMashiach. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 13, capítulo 6 versículo 11, Gálatas capítulo 3 versículos 27, Colosenses capítulo 2 versículo 12. Aún el craso error de Mateo capítulo 28 versículo 19 se refiere a esta fórmula, puesto que describe un nombre singular que representa las manifestaciones de la deidad en este pasaje tardío. Ese nombre es Yeshua. Zacarías capítulo 14 versículo 9, Mateo capítulo 1 versículo 21, Juan capítulo 5 versículo 43, capítulo 14 versículo 26, Apocalipsis capítulo 22 versículos 3 y 4. En adición a lo anterior, Yeshua es el nombre que se expresa en los otros relatos de la famosa y mal titulada Gran Comisión. Mateo capítulo 16 versículo 17, Lucas capítulo 24 versículo 47. Ahora bien, para no dejar un mal sabor en la boca, someto a su criterio el concepto de la Gran Comisión. Y Isaías capítulo 49 versículo 6 dice: Él ha dicho: es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación sea difundida hasta los confines de la tierra. Segundo, la inmersión representa la sepultura junto con Yeshua HaMashiach, con nadie más. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: pues con la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que, así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Tercero, la inmersión es una identificación personal con Yeshua y su nombre nos identifica como su posesión. Romanos capítulo 6 versículo 3 dice: ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yeshua nos sumergimos en su muerte? Hechos capítulo 15 versículos 14 al 17 dicen: Shimón ha contado cómo Yahvé visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahvé y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Cuarto, la inmersión es para el perdón de pecados y Yeshua es el único nombre que se asocia con el perdón de pecados. Hechos capítulo 2 versículo 38.
Entonces Shimón le dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre. Quinto, el nombre de Yeshua representa todo el poder y la autoridad de Yahvé. Mateo capítulo 28 versículo 18 dice: Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Esto dice Juan capítulo 14 versículo 14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hechos capítulo 4 versículos 7 y 10. Después de ponerlos en medio, les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto ustedes? Que quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yeshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero y a quien Elohim resucitó de entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. En el momento que invocamos su nombre en absoluta confianza, su poder y su autoridad vienen a ser ventaja para nosotros. Hechos capítulo 3 versículo 6 y el versículo 16 dicen: Shimón entonces le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro maestro Yeshua el Mashiach de Nazaret, levántate y anda. Y por medio de la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre. La fe que viene por medio de aquel le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. Sexto, todo lo que hacemos de palabra y de hecho, debemos hacerlo en el nombre de Yeshua. Esto dice Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Maestro Yeshua, dando gracias a Yahvé, el Padre, por medio de él. Y en la inmersión están ambos, palabra y hecho. Séptimo, el nombre del Adón Yeshua HaMashiach es el nombre más alto que la humanidad conoce y todos haremos reverencia a este nombre. Está escrito en Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 11. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai para gloria de Yahvé el Padre. Octavo, la inmersión es una parte de nuestra salvación y Yeshua es el único nombre en el que se es salvo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahvé, mediante la resurrección de Yeshua el Mashiach. Noveno, la inmersión es una confesión pública de nuestra fe en Yeshua y significa la aceptación de él como Salvador. Hechos capítulo 8 versículos 12 y versículo 37. Pero cuando oyeron a Felipe que les proclamaba la buena noticia del reino de Yahvé y del nombre de Yeshua HaMashiach, procedieron a sumergirse tanto hombres como mujeres. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Yeshua, el Mashiach, es el hijo de Yahvé. Capítulo 19, versículo 5 de Hechos. Cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del Maestro Yeshua HaMashiach. Yeshua es nuestro único Salvador y nuestro único acceso a Yahvé. Juan capítulo 14, versículos 6 al 11 dice: Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras.
créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o si no, crean por las mismas obras. 10. La inmersión en el nombre de Yeshua corresponde a la fe en que la plenitud de la deidad está en Yeshua. Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. 11. La inmersión en el nombre de Yeshua demuestra reverencia y obediencia hacia la palabra de Dios, más que a la tradición humana. Es la puerta que nos lleva a la Torá y a todos sus mandamientos. 12. El dogma moderno trinitario no se enseña en la Escritura, por lo tanto, no hay justificación teológica para una fórmula trinitaria. La fórmula del nombre de Yeshua HaMashiach para la inmersión en agua tiene el apoyo de la exégesis bíblica y hebrea. En el momento en el que la persona recibe el Ruach HaKodesh, el espíritu de su santidad, antes de la inmersión en agua, adquiere vida espiritual nueva. Sin embargo, es mandado a ser sumergido en el nombre de Yeshua. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10 versículo 48. Y mandó que lo sumergieran en el nombre de Yeshua, el Mashiach. Luego le rogaron que se quedara por algunos días. Tenemos que obedecer el mandato que está escrito, pues de Elohim procede para siempre permanecer en una relación correcta con él. Juan capítulo 7 versículo 38. El que crea en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Te recomendamos la enseñanza del bautismo desde una perspectiva hebrea en los canales de YouTube y Facebook de EMC Shalom Internacional. Continuaremos estudiando la parashá en sus siguientes porciones para seguir creciendo de aliyá en el conocimiento de nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.